Hola a todos, mi nombre es Jessica Romo Martínez, R1, y en esta ocasión vamos a ver la clase de la anatomía radiológica del mediastino. Bien, para el abordaje de este tema, vamos a dividir la clase en tres grandes partes. La primera de ellas va a ser acerca de las clasificaciones que se utilizan para delimitar el compartimento mediastinal. Primero, la clasificación de Felson en el caso de la radiografía simple. Y posteriormente vamos a hablar de la clasificación del Grupo Internacional de Interés de Malignidad Tímica para el caso del ATAC. Utilizando esta misma clasificación, vamos a hablar de los compartimentos mediastínicos, prevascular, visceral y paravertebral y los contenidos específicos de cada uno de ellos. Y por último, vamos a hablar acerca del drenaje linfático del mediastino, utilizando la clasificación de la Asociación Internacional para el Estudio del Cáncer de Pulmón. Haciendo un pequeño paréntesis cultural, tenemos que el término mediastino viene del latín medieval mediastinum, que propiamente hace referencia a aquello que está en medio. Está formado del latín medius y stare de estar. Otro término latino, mediastinum, era utilizado para referirse a aquel esclavo que realizaba todo tipo de trabajos. Y esto es bastante interesante ya que, bueno, cada uno de los esclavos en antiguo Roma tenían un grado de especialización en ya sea un arte o un oficio, y el mediastinum era como el comodín que hacía de todo, pero no estaba especializado en nada, y por ende estaba hasta abajo de la cadena de esclavos. En medicina, el término mediastino hace referencia a este compartimento anatómico intratorácico extrapleural, localizado al centro del tórax, que va a dividir el pecho en dos partes laterales. Comenzando con las clasificaciones, vamos a ver cuáles son algunas ventajas de utilizarlas. La primera de ellas es poder homologar la terminología y saber que si nosotros nos estamos refiriendo a un compartimento mediastinal en específico, este va a tener límites precisos y contenidos. La segunda de ellas es que nos va a orientar y nos va a guiar al momento de hacer un diagnóstico diferencial estructurado según las alteraciones de imagen que encontremos. Y bueno, ya pasando a la radiografía simple, si bien sabemos que este método de imagen no es el más sensible ni el más detallado para las alteraciones del mediastino, casi siempre va a ser la prueba inicial con la que contamos, y por ende la importancia de conocer la anatomía radiológica en este método. Se han descrito a lo largo de la historia diferentes clasificaciones para dividir el mediastino. Algunas de ellas se pueden leer aquí en el recuadro naranja, la de Shields, la de Fraser, la de Parent, la de Felson, y estas van a variar según los límites precisos que utilizan para los diferentes compartimentos y si estos son 3 o 4 compartimentos. La clasificación radiológica de Felson del mediastino se describió utilizando la radiografía lateral de tórax. Va a dividir el mediastino en tres compartimentos, anterior, medio y posterior. El anterior va a estar delimitado de manera anterior por el borde posterior del manubrio y el cuerpo external hacia abajo hasta llegar al diafragma, de manera posterior por una línea imaginaria que se traza en el borde anterior de la tráquea y de manera inferior por el borde posterior de la silueta cardíaca. El mediastino medio va a estar delimitado de manera anterior por esta línea que ya mencioné y de manera posterior por una línea imaginaria que se traza uniendo puntos localizados a 1 centímetro desde el borde anterior de cada cuerpo vertebral hacia abajo. Y el límite posterior del mediastino posterior vienen siendo los recesos paravertebrales posteriores. En una radiografía posterior-anterior de tórax vamos a recordar cuáles son los componentes de la silueta mediastínica. Empezando por el lado derecho, de superior a inferior, tenemos la porción superior, está formada por la silueta, la porción lateral de los grandes vasos del lado derecho, posteriormente por el borde lateral de la vena cava superior, el arco de la vena ácigo, nuevamente la vena cava superior,
aurícula derecha y la vena cava inferior. Del lado izquierdo, los grandes vasos del lado izquierdo, tenemos el arco aórtico, después la arteria pulmonar, la orejuela de la aurícula izquierda, el borde del ventrículo izquierdo y en algunas personas una almohadilla grasa. En cuanto a las referencias radiológicas de la anatomía mediastinal, vamos a tener diferentes líneas, bandas de interfase que nos van a orientar hacia un origen mediastinal de una patología y además nos van a ayudar a localizar dicha lesión a nivel anterior, medio, posterior del mediastino. La primera de ellas que vamos a mencionar son las líneas de unión, están marcadas en este diagrama en color azul claro. La primera de ellas es la línea de unión anterior, que es esta que estoy señalando con una flecha blanca. Esta línea tiene un trayecto un tanto oblicuo de derecha a izquierda con una discreta convexidad hacia la izquierda y está formada por la posición de 4 capas pleurales por delante de la aorta. La línea de unión posterior igual está marcada en azul claro. Esta es una línea, una opacidad longitudinal que se va a localizar por encima de la línea de unión anterior que acabamos de mencionar. También tiene un trayecto un tanto oblicuo con convexidad hacia la izquierda, pero en esta ocasión está localizada por encima de las clavículas y más hacia los cuerpos vertebrales superiores. Después de esa tenemos las líneas paraespinales, que son opacidades que se van a encontrar a ambos lados de los cuerpos vertebrales. Deben tener un trayecto igual recto. Las bandas paratraqueales son opacidades un poquito más anchas, llegando a ser de hasta 5 milímetros. La más importante de ellas son la banda paratraqueal derecha. Esta banda igual tiene un trayecto recto en la cara lateral de los cuerpos vertebrales más superiores y está formado por la posición de la pleura del lóbulo superior y la pared traqueal del lado derecho. La banda paratraqueal izquierda es un poquito más medial con respecto a su contraparte derecha. Igual va a tener un poquito más de un trayecto más oblicuo. Y por último, mencionando la interfase ácido-esofágica, que es esta que vemos en color rojo, tiene un trayecto un tanto convexo hacia la izquierda y va a estar localizada en la región medial de los cuerpos vertebrales y este va a corresponder con la superposición de la densidad de la vena, tanto de la vena ácido como del esófago, y de este lado podemos ver la otra que está marcada de color rojo, es la interfase de la aorta descendente. Hablando ahora de la tomografía, tenemos que esta es la modalidad de referencia para el estudio de mediastino, o sea, es el gold standard, más sin embargo, antes del 2014 no se tenía como tal una clasificación específica para los cortes axiales de la tomografía o en su caso de la resonancia. Fue hasta el 2014 que la Asociación Japonesa para la Investigación del Timo que desarrolla una clasificación basada en los cortes axiales y que la describía en ese entonces en 4 compartimientos. Posteriormente a esta clasificación, el Grupo Internacional de Interés de Malignidad Tímica toma esa idea del grupo japonés, se reúne con un equipo multidisciplinario en el que invitó no solo a los radiólogos, sino también a los cirujanos torácicos, a los oncólogos e inclusive a patólogos, y se pone a platicar con ellos para tratar de llegar a un consenso entre estas distintas disciplinas para poder llegar y crear una nueva clasificación, modifica la clasificación japonesa, le da el visto bueno a sus 225 miembros de este grupo internacional y así es como en el 2017 este grupo presenta su clasificación
para la división del mediastino que hasta el momento se acepta como el nuevo estándar. La clasificación del Grupo Internacional de Interés de Malignidad Tímica va a dividir el mediastino por tomografía en 3 compartimentos. El primero de ellos es el compartimento prevascular. Este va a estar delimitado de manera anterior por el borde posterior del esternón y de manera posterior por el pericardio. Entonces, toda esta zona que está de color morado es la zona prevascular o anterior. La segunda zona es el compartimento visceral, que va a estar delimitado de manera anterior por el pericardio y de manera posterior, al igual que en la clasificación de Felson, por esta línea vertical imaginaria que se traza al unir los puntos localizados a 1 centímetro del borde anterior de cada vértebra torácica. Este compartimento visceral va a tener 2 contenidos importantes, que son contenidos vasculares y contenidos no vasculares, como los vamos a mencionar más adelante. Y por último, el compartimento paravertebral o posterior, que va a estar delimitado de manera anterior por el límite posterior de la línea que ya mencionamos y de manera posterolateral por el borde posterior de la pared torácica y de las apófisis transversas. En estas imágenes de cortes axiales a diferentes niveles, podemos observar cómo el borde posterior del compartimiento prevascular, como ya dijimos, está delimitado de manera posterior por el pericardio. Va a tener unos bordes irregulares, ya que va a seguir de manera estrecha el pericardio, que va a revestir las estructuras vasculares y el corazón. Inclusive podemos observar aquí como en la tercera imagen vamos a encontrar parte del espacio prevascular o anterior en posición más posterior con respecto al mediastino visceral. Ya hablando del compartimento prevascular, tenemos que como contenidos tiene al timo, tiene grasa, tiene nódulos linfáticos y también se encuentra ahí la vena brachiocefálica izquierda. Recordando que el timo es un órgano linfoide primario, como ya mencionamos, va a estar en el compartimento prevascular, se va a localizar anterior a la arteria aorta y la arteria pulmonar. En esta imagen podemos verlo señalado por la flecha blanca. Es una tomografía corte axial de un paciente joven donde se puede observar el timo todavía con una densidad homogénea. Generalmente es una densidad de tejidos blandos. Esta densidad va a cambiar conforme aumenta la edad de la persona y aumenta la infiltración grasa por su atrofia, llegando a ser indistinguible de la grasa, el resto de la grasa que lo rodea. Puede llegar a tener un grosor máximo de cada lóbulo menor de 15. El compartimento visceral, como lo mencionamos, va a tener contenidos que se van a dividir en 2 grandes grupos, que son el contenido vascular, que va a ser todo aquello que está en relación con el corazón, la aorta, los grandes vasos, las arterias pulmonares y también se incluye aquí el conducto torácico. En cuanto a los contenidos no vasculares del compartimento visceral, encontramos a la tráquea, la carina, el esófago y algunos nódulos linfáticos. El esófago es una estructura tubular de 1 centímetro en su diámetro más estrecho, tiene una forma circular o ovalada. En la tomografía puede observarse que hasta el 80% pueden tener una pequeña cantidad de aire, pero en su mayoría se va a observar como una estructura colapsada. Y si hay suficiente grasa mediastinal, es posible visualizar toda la circunferencia del esófago. El compartimento paravertebral contiene la columna dorsal y los tejidos blandos paravertebrales. A continuación vamos a revisar la anatomía radiológica del mediastino en tomografía y para esto vamos a revisar 6 cortes axiales característicos a diferentes niveles. El primero de ellos va a ser a nivel de los 5 vasos. Aquí en esta imagen del corte axial se puede identificar
el borde posterior del esternón, que como comentamos va a ser nuestro límite más anterior del espacio prevascular. Posterior a este se logra identificar esta imagen con forma de coma, la cual cruza la línea media de anterior a posterior y de izquierda a derecha, que corresponde a la vena brachiocefálica izquierda, que como sabemos se va a cruzar la línea media para en un nivel más inferior unirse con la vena brachiocefálica contralateral y formar la vena cava superior. El límite posterior del espacio prevascular, como ya lo dijimos, es el borde anterior del pericardio, y dentro de este espacio, como lo comentamos, va a haber grasa y nódulos linfáticos. Aquí todo este espacio que se observa como imagen de tejidos blandos corresponde a la estación ganglionar 3A o prevascular. 3A. Y bien, posterior a la vena brachiocefálica izquierda, logramos identificar esta imagen de contorno circular que corresponde al tronco brachiocefálico. Lateral derecho a este se observa otra imagen circular que corresponde a la vena brachiocefálica derecha. Detrás del tronco brachiocefálico se localiza la tráquea, igual de forma circular, con contenido de densidad de aire en su interior, y lateral izquierdo a este está la carótida izquierda. Carótida como izquierda. Posterior a la carótida izquierda está la arteria subclavia izquierda, y posterior a la tráquea y anterior a los cuerpos vertebrales, señalado por esta flecha, se identifica al esófago en esta imagen colapsado. Y bien, esta otra imagen con densidad de tejidos blandos que rodea a los vasos ya mencionados del lado derecho corresponde a la estación ganglionar 2R o paratraqueal superior derecho, y del lado izquierdo corresponde a la estación ganglionar 2L o paratraqueal superior izquierdo. Y por último, detrás de la tráquea también observamos una imagen de densidad de tejidos blandos que corresponde a la estación ganglionar 3B o retrotraqueal. El segundo nivel que vamos a realizar es el del arco aórtico. Observando esta imagen, nuevamente tenemos el borde posterior del esternón en la parte más superior y el compartimento prevascular. Aquí se sigue continuando la estación ganglionar 3A. Como dijimos, corresponde al espacio prevascular. Aquí se podría visualizar el timo en caso de que fuera un paciente joven. Y bueno, posterior a este se identifica esta estructura, esta imagen tubular que también cruza la línea media, en esta ocasión de derecha a izquierda y de anterior a posterior, que corresponde con el arco aórtico. Y en estrecha relación con el arco aórtico también se logra delimitar una imagen de densidad de tejidos blandos anterolateral al arco aórtico, y aquí corresponde a la estación ganglionar 6 o paraaórtica. Lateral, de forma lateral y a la derecha de la porción más anterior del arco aórtico se observa esta imagen de aspecto igual circular o ovalada que corresponde a la vena cava superior. De manera posterior a esta, nuevamente identificamos a la tráquea con su interior de densidad aire, y lateral derecho,
estrecha relación con la pared lateral de la tráquea se identifica el callado de la vena ácigos, que como sabemos va a tener un trayecto curvo de posterior a anterior en estrecha relación con la tráquea para drenar en la vena cava superior. Nuevamente la flecha nos identifica dónde está ubicado el esófago, que en esta imagen se identifica menos colapsado que el anterior. Y bueno, también mencionar que aquí entre la pared anterior de la tráquea y la pared posterior de la vena cava superior y la pared posterolateral del arco aórtico se identifica nuevamente esta imagen de densidad de tejidos blandos que corresponde a la estación ganglionar 4R o paratraqueal inferior derecho. Y también visualizamos que del lado izquierdo se empieza a ver la estación ganglionar contralateral o 4L o paratraqueal inferior izquierdo. Y nuevamente, solo para recordar que aquí se sigue visualizando posterior a la tráquea el espacio 3B o retrotraqueal. El siguiente corte es a nivel de la ventana aortopulmonar. A este nivel lo característico es que vamos a observar la aorta en dos porciones. La primera de ellas más anterior y medial, la aorta ascendente, cuyos diámetros se comentan deben ser menores de 25 a 35 milímetros, y una porción que va a ser anterior y lateral con respecto al cuerpo vertebral, que es la porción de la aorta descendente, cuyos diámetros son un poco menores, que deben andar entre 20 y 30 milímetros. Entre estas dos porciones vamos a identificar a la ventana aortopulmonar, recordando que los límites superior de esta ventana son el borde inferior del arco aórtico y el límite inferior es el borde superior de la arteria pulmonar izquierda. Esta ventana aortopulmonar corresponde con la estación ganglionar número 5 o subaórtica y va a estar delimitada de manera medial por la presencia del ligamento arterioso. Además de ser una estación ganglionar, aquí también se localiza el nervio laringio recurrente, y de manera medial a este recordemos que tenemos la estación 4L, que aquí se logra visualizar mejor que en el corte previo, o paratraqueal inferior e izquierdo, y de manera lateral estaría el 4R. En estrecha relación con la superficie anterolateral de la porción ascendente de la aorta, recordemos que tenemos la estación número 6 o paraórtica. Todo esto sigue siendo la estación número 6. Y la más anterior, aquí todavía se logra visualizar la estación 3A o prevascular. De manera posterior y lateral derecha de la porción ascendente de la aorta, nuevamente visualizamos la vena cava superior y posterior a esta los bordes de la tráquea, que aquí ya podemos ver cómo empiezan a ser el bronquio principal derecho. Recordando que detrás de la tráquea vamos a tener la estación ganglionar 3P o retrotraqueal. También este va a ser uno de los últimos niveles donde los vamos a observar, o si no el último, ya que el límite inferior de tanto del 3P y 3A es a nivel de la carina. En el corte a nivel de la arteria pulmonar logramos visualizar nuevamente
la imagen que corresponde con la aorta ascendente y de manera lateral izquierda a esta la arteria pulmonar principal y el trayecto que lleva la arteria pulmonar derecha por detrás de la porción ascendente de la aorta y detrás de la cava superior y por delante de ambos bronquios principales, mientras que la arteria pulmonar izquierda tiene un trayecto un poco más curvo de anterior a posterior y de derecha a izquierda, pasando por delante de la porción descendente de la aorta, que seguimos localizando de manera lateral con respecto al cuerpo vertebral. Y en este cuarto también se logra identificar los dos bronquios principales, el derecho y el izquierdo. En medio de estos dos, recordando que la carina estaría de manera superior, podemos encontrar el nivel ganglionar corresponde al número 7 o subcarinal. Los dos últimos cortes que vamos a mencionar son a nivel del corazón. El primero de ellos es un nivel cardíaco alto en la que vamos a poder visualizar las 4 cavidades cardíacas. La primera de ellas, como sabemos, es la que está más estrechamente relacionada con la pared anterior. En este caso, en el corte se observa el tracto de salida del ventrículo derecho de manera posterior y lateral izquierda a este se visualiza parte del ventrículo izquierdo. Y bueno, de manera más medial, aquí en este corte se logra ver la raíz de la aorta de manera anterior y lateral con respecto a la aurícula derecha. Y como sabemos, la aurícula izquierda es la cavidad cardíaca que es más craneal, por lo que es la que se va a observar con mayor diámetro y de manera más delimitada en este corte, junto con las venas pulmonares entrando en su porción posterior y lateral. Y bueno, como ya sabemos, la aorta descendente va a mantener su relación lateral izquierda con respecto al cuerpo vertebral. El último corte que vamos a revisar es el del nivel cardíaco bajo, en la que identificamos cómo el ventrículo derecho mantiene su relación estrecha con la pared torácica anterior. Se logra visualizar por completo el septum interventricular y también parte del pericardio señalado por esta flecha blanca que, como sabemos, va a rodear todo el corazón. De manera posterior y lateral al septum encontramos toda la cámara del ventrículo izquierdo, y de manera posterolateral derecha encontramos la aurícula derecha, que a diferencia del corte que acabamos de ver, aquí se va a visualizar en una mayor extensión, y pues aquí prácticamente ya no vemos la aurícula izquierda, que como mencionamos es una cavidad más craneal, por lo que en este corte ya no se visualizaría. Algo que se olvidó mencionar es que por debajo de la carina, además del nivel subcarinal de ganglios, encontramos el nivel 8, que hace referencia a unos grupos mediastinales inferiores, y en este caso que son paraesofágicos. Y bien, ya para terminar, vamos a hablar de los nódulos linfáticos del mediastino. Estos van a estar categorizados de acuerdo al sitio donde se localizan. Vamos a utilizar la clasificación de la Asociación Internacional para el Estudio del Cáncer de Pulmón, que va a dividir los grupos ganglionares en 14. El primer grupo hace referencia al grupo
cervical bajo o supraclavicular, y ya como tal los grupos que corresponden al mediastino son el grupo número 2 hasta el 8. El grupo número 2, como podemos observar en el diagrama, es un grupo que está en estrecha relación con la tráquea, pero de manera superior, y se va a denominar R o L si estos están en el lado derecho o el izquierdo. El grupo 3, como ya lo mencionamos, no visible aquí, es un grupo prevascular, mientras que el 3P es un grupo retrotraqueal. El grupo 4 también está en estrecha relación con la tráquea, por lo que se denominan paratraqueales inferiores, mientras que el grupo 5 y 6 están en estrecha relación con el arco aórtico. El grupo 7 son un grupo de ganglios, como podemos ver también en el diagrama, de localización subcarinal, y el grupo 8 también son un grupo de ganglios mediastínicos inferiores que van a estar en estrecha relación con el esófago, se llaman paraesofágicos. Por último, el grupo 9 son un grupo de ganglios que van a estar en estrecha relación con los ligamentos pulmonares. En este diagrama superior podemos ver los grupos 6 y 5, como comentábamos. El grupo 6 es el grupo paraórtico, mientras que el grupo 5 es el subaórtico, o el que se localiza en la ventana aortopulmonar. Y aquí en el diagrama inferior podemos ver la localización del grupo 3A, que es el prevascular, y el 3B, que es el retrotraqueal. Como comentábamos, ya a partir del grupo 10 hasta el grupo 14 hace referencia a grupos ganglionares biliares o de zona periférica. Y bien, en esta tabla se puede leer cuáles son los límites exactos superiores, inferiores, laterales y mediales de cada zona de grupos ganglionares, pero por cuestión de tiempo no la vamos a revisar a profundidad, entonces se las dejo para quien desee revisarlas. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.